el carro bomba ahí en el Expreso. El coche bomba. El coche bomba. Sí, fíjate que... ¿Estabas ahí en la redacción? No estaba en la redacción, por fortuna. Alguien me habla por teléfono y me avisan lo que había ocurrido, porque estaban preocupados si estaba yo ahí o no. Para mí el tema de los desaparecidos es algo que me marca mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues bueno, hoy un episodio más de Colegas, este espacio que tiene el diario de Ciudad Victoria, para que la gente conozca a quienes diariamente trabajan la información, los reporteros, los periodistas. Y hoy recibimos con mucho gusto pues yo considero que es una de las periodistas más completas de Tamaulipas, y también con una muy larga y productiva trayectoria, Perla Reséndez. ¿Cómo estás, Perla? Mauricio. Gracias por venir aquí al diario y aquí a Colegas. Muchísimas gracias por la invitación, que ya te la debía desde hace algunas semanas, pero pues cuestiones de trabajo de repente no nos permitían, pero aquí estamos, con mucho gusto. Pues gracias, y como en los otros episodios, pues platicamos con los reporteros que están en activo, sobre su trayectoria, sobre cómo llegaron al medio, sobre anécdotas y pasajes que nos han tocado en el desarrollo de este oficio, de esta profesión. Verla a lo largo de los años. Pocas veces hemos coincidido bueno, sí nos ha tocado coincidir en coberturas, sí, de algunos eventos, de ruedas de prensa, en fin, pero bueno, nunca habíamos coincidido en algún medio. Con algunos que han venido, pues sí, de alguna manera en el trayecto hemos coincidido en algún medio, pero todos en alguna cobertura. Pero primero que nada, para que la gente conozca quién es Perla Reséndez. Bueno, yo soy adoptada aquí en Victoria, soy de Tampico, nací en Ciudad Madero, toda mi vida he vivido en Tampico, en esta bonita zona conurbada del sur del estado. Estudié la carrera de comunicación y pues prácticamente desde que terminé en el 90 empecé a trabajar. Tuve la oportunidad de comenzar trabajando en radio. Ese fue mi primer trabajo en las estaciones de radio, en la Superestelar, que fue la primera estación grupera que hubo por acá en Tamaulipas, en el caso del sur, la primera estación grupera, y en aquel entonces estaba una emisora hermana que era Estéreo Recuerdo, pura música tranquila, del recuerdo, y ahí estuve trabajando en estas dos estaciones, primero como operadora. Como operadora, o sea, empezaste como operadora. Como operadora de radio y como locutora en algunos comerciales. Por ahí empecé. Y ya en el 92 arranca un proyecto para hacer un noticiario, el Notioro, en radio. Ahí en esa misma empresa. En el sur, en Multimedios Estrellas de Oro. Y pues bueno, anduvieron buscando y éramos muy poquitos los que, pues por la edad, nos requería, no sé si recuerdas, que antes se requería haber acreditado exámenes para ser locutor. Sí, la licencia de locutor. Y que además era muy complicado. O sea, no era cualquier examen, era un examen bastante complicado. Muy denso, sí, primero era un examen escrito. No sé si es el equivalente a un EGEL ahora, por ejemplo, son muchísimas materias que tenía uno que acreditar. Eso era el primer día. Y ya el segundo día eran exámenes, a mí me tocaron 4 exámenes orales. Pues las leyes de radio, televisión y cinematografía en aquel entonces, que estaban todavía vigentes, me tocó un examen, pues tenías que haber hecho un curso para acreditarte en 4 idiomas, inglés, francés, alemán e italiano. Claro, no te ponían a hablar todo eso, pero sí tenías que tener nociones de esos 4 idiomas. Sí, sobre todo por pronunciación y todo eso. Exacto, sí. Para que si vas a decir algún comercial, alguna marca, algún nombre en inglés, lo pronunciaras bien. Esos eran los exámenes de locución en aquellos años. Sí, por supuesto. Y luego, pues también improvisación, y había un examen más, creo que era el último en aquel entonces, en donde venía una persona de México. Todas estas personas venían de México a revisarte en conocimientos, y te podían preguntar el nombre del presidente de Uganda, o del primer ministro, o de un secretario de cualquier lugar del mundo, y tenías que acreditar, si no, no te entregaban la famosa licencia, certificado de locución. Entonces, pues yo tenía
ese certificado y pues así es como entro yo al noticiero, al Notioro. Entonces combinaba las dos cosas y después de un tiempo pues se abre Canal 6 en el sur y empecé en los noticiarios también a apoyar, pues armar los noticieros y todo eso. Ya después salgo a la calle, estuve como un año en televisión apoyando detrás de cámaras y luego paso a lo que se llamaba entonces el Diario de Tampico. Ok. Entonces, iniciaste en radio como reportera, bueno, o sea, vaya, cooperadora, locutora y después reportera, y luego te vas a televisión. A televisión. ¿Reporteaste para televisión? Un poco sí también. Había que hacer de todo porque la estación apenas iniciaba, Canal 6, entonces pues sí, había que hacer de todo. Sí, pero pues bueno, fue un año que no recibí ninguna remuneración, fue como que... Amor al arte. Por amor al arte, ¿no? Bueno, es que muchos en esa época, de alguna manera, así se empezaba, ¿no? Haciendo méritos. Sí. Y esperando que se abriera una plaza. Sí, y ahí están haciendo, digamos que haciendo fila, pero al mismo tiempo haciendo méritos. O sea, a ver, yo estoy aquí y trabajo y demostrando con trabajo que las ganas de entrar a la empresa, independientemente de cuál haya sido. Total, que en ese año no se abre la plaza, no se abre el espacio y me dice la directora en aquel entonces, ¿sabes qué? Vete al periódico. Dijo, empieza a reportar en el periódico, ahí te voy a abrir ya el espacio y entro a ser reportera. Allá abajo, en el diario de Tampico, que hoy es Milenio Tampico. ¿Y cuáles fueron tus primeras fuentes allá? Las fuentes federales. Las fuentes federales. Sí. Y bueno, ¿y quién tenías de compañeros de los medios? Que hoy algunos quizás ya estén retirados, otros que sigan vigentes. En ese entonces. Pues fíjate que tuve una generación de compañeros de carrera que todos estaban en medios de comunicación, la gran mayoría. Había pues compañeros Julián Hernández. Julián Hernández. No sé sigue allá, ¿no? Mucho tiempo corresponsal del norte, en la zona sur, y luego se pasó al lado oficial, al institucional, pero ahorita ya regresó Claro, a sus orígenes. A la reporteada, sí. Julián, entonces, ¿de tu generación? Julián es un compañero también del mismo salón. Buen periodista, muy buen reportero. Sí. Ángeles Barrios, también que pues también. Ya tiene mucho tiempo por allá trabajando. Y así fueron muchos compañeros. La verdad es que hubo una generación muy buena. Te tocó con Pati Castro también, Pati Castro, creo que estaba... Creo que es la competencia, ¿verdad? ¿Está en la competencia? Pati Castro... no sé ahorita dónde ande, fíjate, pero ella estaba en el Sol de Tampico, sí, por supuesto. Me tocó reportear de repente algunas fuentes con ella. Entonces empezaste a trabajar las fuentes de oficinas federales. Sí, las oficinas federales, y luego ya me mandaban a todo, y enseguida realmente no estuve mucho tiempo en la calle. Me piden hacer edición de, pues, algunas publicaciones especiales, suplementos que se empezaron a hacer. Después me van cambiando. La verdad es que sí estuve reporteando también, o sea, editaba y reporteaba, y cuando se hace este cambio en el 2000, que ya se cambia el nombre a Milenio, Milenio Tamaulipas se llamaba en aquel entonces, a mí me nombran, el nombre muy rimbombante era coordinadora de la Mesa Central de Información. Es un jefe de información, pero así se le llamaba entonces. Tenía a mi cargo además el área local y pues bueno, suplía al director cuando descansaba para armar las portadas y todo eso. Es que esos nombres raros que tiene esta empresa, dicho con todo respeto, porque en la edición pasada de Colegas vino Liliana Torres. Y Lili comentaba, bueno, pues le hacía yo platicábamos, sobre que era ella camarógrafo, reportero, pues ella anda con la cámara, pero dice que ahí tienen el reportero multimedia. Entonces así como que ya cambia, ¿no? Pero pues al final de cuentas es camarógrafo, reportera. Y tú eras jefa de información o de redacción. Sí, de redacción. De redacción. Y tenía a mi cargo la sección local. Y te digo que pues bueno, ya como quiera había que hacer edición también.
apoyar para que teníamos marcados tiempos, ya se empezaba a aplicar mucho que tenías que cerrar la edición en tanto tiempo, entonces había que quedarse a apoyar a los compañeros editores de la sección regional, apurar al de deportes, a las de sociales, y pues bueno, creo que recorrí prácticamente todas las secciones ahí. Y todas las áreas también, ¿no? Todas un las periódico. áreas. Sí. ¿Qué te gusta más, el periódico, o la radio o la televisión? Ya que estuviste en los tres medios. Fíjate que cada medio tiene su magia, pero a mí me atrapó mucho la radio desde un inicio, porque representa ese reto de transmitir nada más con que te estén escuchando. Entonces a mí me atrapaba mucho eso, pero pues ahora que cuando llego aquí, bueno, de ahí de multimedios paso a La Razón, y pues bueno, que se convierte en mi casa editora, de ahí vengo para acá en el 96, acá a Expreso. Llegué al área de ventas. ¿Ah, sí? Muy curioso, pero llegué al área de ventas. Cuando llego a La Razón, estoy en el área de ventas y estoy reporteando, mis fuentes eran las económicas. Sí, recorría muchas empresas del corredor industrial, hacer entrevistas a empresarios, y me gustaba mucho. A ver, vámonos un poquito atrás. Trabajas, entras a multimedios y luego, bueno, pues después de estar un poco en televisión, pasas al diario de Tampico. Sí. Y después, ¿cómo llegas a La Razón? ¿Cuánto tiempo estuviste en el diario de Tampico? ¿Y cómo llegas a La Razón? ¿Por qué dejaste una empresa? Bueno, ahí se conjugaron varias cosas, fueron también algunos asuntos personales, pero pues sí estuve mucho tiempo ya en la redacción del periódico. Sí fueron, ¿qué sería? Como unos 7 años, 8 años más o menos, en donde estuve en varias áreas. Sí, me tocó recorrer todas las áreas y esperar a estar sentada con los diseñadores, armando secciones, armando suplementos, y llegar a conocer a toda la gente atrás, esperando en la madrugada que fueran saliendo las páginas, porque pues así era nuestra responsabilidad. Si salía mal el color al día siguiente, era culpa tuya, porque no estaba supervisando. Entonces, sí, aprendí muchísimo. Se presentan varios asuntos personales y pues me brinco a La Razón. Un amigo me dice, ¿sabes qué? Vente para acá, Adán Moctezuma. Adán Moctezuma, sí, claro. Sí, trabajamos juntos ahí. Sí, yo estaba en el área de sociales. Especialista en temas económicos, y Adán. Él estaba en economía. Sí. A mí en lo personal me parece que es uno de los periodistas con mayor conocimiento en temas económicos. Sí, por supuesto, sí. Y entonces él te jala hacia allá, o más bien éramos amigos ya muy entrañables, y me dice, vente para acá. Yo me voy a La Razón, me voy a su área. Él estaba ya encargado de la sección económica y también en el área de ventas. Entonces me quedo ahí con él y empiezo a reportear económicas, y entre los dos empezamos a hacer suplementos, era algo que nos gustaba. Él empieza a viajar acá a la frontera, porque pues aquí está Expreso, era Expreso Victoria, Expreso Mante, La Razón de Tampico, y me dice, ¿sabes qué? Te vienes conmigo, vamos a hacer suplementos estatales. Órale. Entonces empezamos a viajar la frontera, a vender suplementos, a redactarlos, a todo. Y ya después de varios suplementos, me invitan a quedarme aquí en La Razón, aquí en el Expreso. Entonces, ¿desde cuándo estás ya en Expreso Victoria? 96. Desde 96. Pues bueno, sí, prácticamente nace el Expreso por ahí en el 95, ¿no? Prácticamente desde los primeros reporteros. Con gente como quien estuviste ahí, Grimaldo, Roberto. A mí no me tocó, porque el periódico ya tenía, pues, ¿qué sería? Como 10 años, casi 10 años cuando yo llegué. Pero ya estaba Alfredo Peña, por ejemplo, en aquel entonces. Estaba Héctor González. Sí. Cierto, estuve Toño en el Expreso, Cruz. Sí. Toñito de la Cruz. Arturo Rosas. Arturo Rosas, sí, por supuesto. Sí. Y te tocó realmente una generación importante de Ichel Moreno, ¿cómo no? Sí. Del Expreso, Ricardo Brusolo, sí, por supuesto. El propio Adán Moctezuma. Si no me equivoco, también creo que Nora Hernández estuvo en esa época, ¿no? No. Nora ya fue más adelante.
Y bueno, Muy llegas reciente. aquí a Victoria y ¿qué fuentes empiezas Llego a tomar? Victoria, pero me dan la encomienda de hacerme cargo del área de ventas. Ah, en ventas, sí, cierto, En comentabas que ventas, en sí. ventas. En ventas, pero pues bueno, el gusanito cuando andas reporteando y todo eso te queda y y yo empiezo a colaborar o empiezo a armar mi proyecto personal de un portal con Oscar Pineda. Arrancamos el minuto 1 por ahí. Y en ese entonces creo que Oscar también ya colaboraba en Radio Tamaulipas y me invita a hacer unas cápsulas de economía y estoy colaborando también con ellos un tiempo. ¿Estamos hablando de qué año? 96, ¿qué sería? Como en el 98, 99. Ah, ok. Sí. Oye, y entonces, bueno, ya estás en estos proyectos, combinas un poquito, pero aquí ya empezaste con ventas, pero luego... Enseguida el licenciado Pedro Alfonso me jala redacción y me dan las fuentes económicas. Las fuentes económicas. Sí. Pues no eran de Adán Moctezuma. No, Adán ya creo que ya había salido en ese momento del periódico, pero pues a mí me empiezan a mandar, no sé, que la Canaco, cosas así. ¿Y qué tal las fuentes económicas? ¿Te gustaron? Sí, me gustan mucho. Digo, muchos te identificamos a Perla realmente en la fuente política, en la fuente de gobierno, por ejemplo. Ahora en el Congreso del Estado, pero bueno, mucho tiempo tu fuente principal era el gobernador. Sí, de hecho, yo creo que el gobernador fue en los 3 últimos años de Egidio Torre, fue cuando a mí me mandan a cubrir esta fuente, el gobierno del Estado. Sí. ¿Y qué diferencia ves ahí entre las fuentes económicas? Que las fuentes económicas es, pues bueno, las diferentes cámaras empresariales, la Canaco, Coparmex, la cámara de la CEMIC, etcétera. Y que es otro tema muy diferente, al pero esas político, fuentes al yo ya las gubernamental. venía trabajando desde Tampico, entonces a mí me gustaba porque realmente los empresarios son los que mueven, los que generan empleos, los que mueven la economía en muchas regiones y me gustaba, ¿no? Aprendía muchísimo de todos ellos. Sí, me gustaba mucho. Me dan las fuentes políticas y pues empiezo a tomarle también sabor a todo esto, a cómo se conforma cómo nace una política pública, empiezo a investigar mucho esas cuestiones y bueno, tenía esas fuentes y cuando Héctor González sale del periódico, él cubría pues también seguridad. Seguridad, sí. Entonces, esas fuentes me pasan a mí. ¿Ah, sí? Sí, Héctor en ese entonces se fue, pues se vieron creo que aquí al diario, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y luego también tuvo su proyecto personal y él ya estaba como corresponsal de Excelsior. De Excelsior, sí, de Grupo Imagen. Sí, bueno, primero Excelsior y después se convirtió en Grupo Imagen. Sí, él estaba como corresponsal de Excelsior y enseguida a mí me invitan a colaborar con el financiero Bloomberg, el financiero de la Ciudad de México, y empecé también a colaborar con ellos, pero Héctor sale del periódico y yo agarro esas fuentes, las fuentes de seguridad. Sí, y siempre son las fuentes que hay que tratar con pincitas, que hay que tratar con mucho cuidado, los temas, a las personas en sí, y sobre todo, bueno, los temas para no desorientar, para no salirse de un hilo muy delgado. ¿No tuviste alguna situación, pues bueno, de esas que siempre tenemos los periodistas de alguna manera, y sobre todo de quienes cubren esa fuente? Sí, de repente sí me tocó algunas cosas, no tan graves como algunos compañeros de los medios, afortunadamente. Pues bueno, yo estaba aquí con mis 3 hijos, entonces cuando empiezo a cubrir esas fuentes trato de ser muy cuidadosa con lo que escribía, cómo lo escribía. A partir de ahí trato de informarme muchísimo más, de entrarle mucho a la investigación, cubrir con otra perspectiva esos temas. Y pues porque en esos tiempos la cuestión de la inseguridad aquí en Tamaulipas estaba, pues yo creo que muy fuerte. ¿A ti te tocó aquel bombazo en
el carro bomba ahí en el Expreso. El coche bomba. El coche bomba. Sí, fíjate que... ¿Estabas ahí en la redacción? No estaba en la redacción, por fortuna, porque en ese tiempo yo empiezo a estudiar una maestría, mi primera maestría, y yo por lo regular en las noches me quedaba haciendo tareas, estaba en la parte de abajo porque seguía en la cuestión de publicidad, pero pues ahí escribía y todo. En esa ocasión, como fue fue festivo, ese día afortunadamente no estuve en el periódico, pero pues sí, enseguida pues mucha gente me llegó a hablar para ver si estaba bien, porque sabía que me quedaba yo trabajando ya noche ahí, pero no me tocó. ¿Y cómo sentiste, aun cuando no estabas en ese lugar, cómo sentiste, sobre todo las llamadas o cuando te enteraste, cómo te enteraste? Alguien me habla por teléfono y me avisan lo que había ocurrido, porque estaban preocupados si estaba yo ahí o no. Pues sí, la verdad es que es un sentimiento de frustración, de coraje, de muchas cosas, porque pues bueno, no fue el único incidente que tuvimos. No sé si recuerdas años después esa hielera que nos dejaron ahí también con un mensaje para todos los medios, y pues la dejan justo detrás de mi coche, de mi camioneta. Y también enseguida alguien me habló, me dijo, es que hay algo ahí y está detrás de tu coche. Entonces, pues era pues primero indagar si era para mí el mensaje o para quién. Ya después se vio que era para todos, y no nada más para el Expreso, sino para todos los medios de Victoria. Entonces sí nos tocó pues una época un poco difícil, pero pues siempre tratando de hacer las cosas bien. Creo que vas aprendiendo con los años que no es importante sacar la nota primero, sino sacarla bien, con mucha responsabilidad, y saber que pues estás narrando historias de personas que también son víctimas. Entonces es tratar todo con mucho cuidado y responsabilidad. Sí, no, decía el escritor Gabriel García Márquez, que fue también un gran periodista, ¿no? No importa quién lo dice primero, sino quién lo dice mejor. Claro. Y de pronto en el periodismo a veces andamos con mucha prisa por querer informar, y estamos de pronto, nos olvidamos un poquito del rigor, ¿no? De confirmar. Y en ocasiones a veces hasta nos dicen exagerados, pero algunos de los que se siguen la escuela o el caminito o ese protocolo de verificar 1, 2 o hasta 3 veces para ver si la nota... Cuantas veces sean necesarias. Sí, este programa está pasando, se transmite los martes, o lo subimos los martes a las plataformas, pero bueno, todavía, y lo estamos grabando el miércoles. Entonces, el martes pasado se dio una nota por ahí, la presunta renuncia de la Secretaria de Salud pues la secretaria, a esa dependencia, y también, no sé, de pronto nos gana un poquito la gana de ese placer de ganar una nota, de pero soltar la información. si no la hemos confirmado, o la malinterpretamos, pues bueno, sucede, sigue el desmentido, y cuando te aclaran o te desmienten una nota, se siente así como si... Sí, claro. Como si te hubieran goleado, ¿no? Si tú estás en un partido de fútbol, hubieras perdido por goliza. Sí, pero pues bueno, creo que eso lo vas aprendiendo con el tiempo, que pues es mejor que verifiques 1, 2, 3 veces, cuantas veces sea necesaria, y contrastar la información. No puedes irte con lo que alguien te diga nada más, tienes que ver la otra parte. Siempre, en todo, en cualquier noticia y en cualquier cosa de la vida, hay 2 partes, y a veces hasta 3. Sí, entonces hay que escuchar y hay que contrastar, y pues tienes una fuente que te da un dato, pero tienes que consultar muchas más para pues tratar de reconfirmar cada cosa que vamos a publicar. ¿Y en alguna ocasión te han querido desmentir alguna información, alguna nota, o alguna aclaración así precisa de alguna nota en particular? No, creo que no, hasta este momento no. Y pues bueno, a pesar de que sí ha habido cuestiones que me ha tocado publicar o reportear y publicar posteriormente en alguno de los medios con los que colaboro, y sí de repente pues hablan, oye, ¿por qué publicó esto? ¿Por qué esto?
pero pues ya teniendo pruebas de lo que estás publicando, no hay cómo, no hay manera. Y pues en los diferentes cursos de periodismo de investigación, pues te van ayudando y te van dando esas herramientas para blindar tu trabajo, ¿no? De que publiques con toda seriedad, con toda responsabilidad, para que nadie te lo eche abajo. Y bien documentado y sustentado. Sí, por y supuesto. aún así, Perla, pues de pronto publicas alguna información que no le va a gustar a alguien. ¿Te han reclamado, a pesar de que esté bien documentada y bien sustentada la información, alguna vez te han reclamado alguna nota por ahí que digas, De repente sí me han dicho, oye, ¿por qué publicaste esto? Bueno, pues yo estoy investigando esto, pregunté, pedí tu opinión, me dijiste esto, pero bueno, pues ahí está el contraste. Pero no ha pasado a mayores. Creo que hasta ahorita no he tenido una situación grave en la que me hayan acusado de haber dicho algo que no era, o que me hayan tumbado una nota porque dije alguna falsedad. ¿y alguna nota en particular que realmente haya tenido una trascendencia importante que Pues, recuerdes? Pues yo creo que han sido, yo creo que los trabajos de investigación. Un tiempo estuve colaborando con el Border Hub de periodismo de la frontera. Ahí nos dieron muchos cursos de capacitación, nos invitaban a hacer trabajos de investigación y pues se trata de documentar, bien documentado, pues algunas fallas que encontramos. A veces son de gobiernos, a veces son de pues organismos operadores del agua. A mí me tocó trabajar el caso de la exalcaldesa Leti Salazar de Matamoros, y pues de todas esas fallas que hubo en aquel entonces. Pero pues bueno, te digo, todo estaba muy bien documentado, incluso un organismo legal revisaba cada cosa que escribías para que pues no hubiera... Para evitar ese tipo de situaciones. Sí, no hubiera alguna demanda, alguna denuncia. Entonces, pues creo que más que nada han sido ese tipo de cosas. Y pues el que estás investigando, estás indagando, pues que puedes estar sacando información que de repente se diferencia de la nota diaria en que andamos pues recorreteando todos los días. ¿Qué te deja a ti el periodismo? Mucha satisfacción. Fíjate que yo trato de que lo que escriba sirva para alguien, de alguna manera, ¿sí? Y creo que hace ya mucho tiempo, es la herencia que me dejó Héctor con sus fuentes de seguridad. Hice un compromiso con las familias buscadoras, ¿sí? Me gusta acompañarlas. Sí me ha tocado acudir a las búsquedas que llevan a cabo, y pues es esa oportunidad que de repente tienes de contar la historia de alguien que ya no está, y de repente pues tratar de abrir una puerta para que alguien busque, revise. Entonces esas fuentes de seguridad también me han dejado mucho, o sea, porque estamos hablando de personas. Entonces creo que cada una tiene su magia, tiene su sabor, y pues cuando ayudas a alguien a resolver una duda, acercarte con alguien para que se resuelva su caso, eso te deja mucha satisfacción. Sí, sobre todo eso, y hemos coincidido los colegas que han venido aquí a colegas en eso, ¿no? Que pues siempre es una satisfacción el que alguna información, alguna nota que hayamos hecho, pues haya ayudado a alguien. Sí. Y yo creo que independientemente del reconocimiento de alguna autoridad o de algún personaje, el que haya podido apoyar a alguien o ayudar a alguien es más satisfactorio que el periodismo tiene pues esa función social que de repente olvidamos, pero pues somos ese vínculo entre la sociedad y diferentes autoridades, y poder ayudar, creo que esa es parte de nuestra labor. Además venimos a este mundo a trascender de alguna manera, y pues si lo hacemos ayudando, qué mejor, ¿no? Sí, y bueno, te hice la pregunta hace rato, no más o menos como que, pero ¿qué te ha gustado más? ¿El periodismo escrito, el televisivo
o el radio. No, me comentabas que, bueno, la magia del radio es importante, pero llevas mucho tiempo en el periodismo escrito. Sí, 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 también me gusta mucho, sí, y me gusta mucho estar indagando y la verdad es que siempre estás aprendiendo. Es una profesión en la que nunca dejas de aprender. Y sabes, las nuevas generaciones te enseñan mucho. Ahora veo pues a muchos jóvenes, los has visto reporteando y haciendo otras cosas y uno aprende de ellos cantidad, ¿no? Porque ellos tienen otra visión. Podemos estar todos en una misma rueda de prensa y cada quien tiene una visión para escribir una nota y resaltar, y los jóvenes tienen mucho que aportarnos. Sí, y bueno, también lo hemos comentado en otros episodios de colegas, ¿no? Sí, sí traen otra generación, traen otro tipo de, otro chip esta generación, y tienen la ventaja, ¿no? de la tecnología, cosa que nosotros no tuvimos. Nacieron con ese chip. Sí, y que nosotros no tuvimos, ¿no? En su momento. Tú todavía a lo mejor tenías que llegar a escribir a la redacción del periódico, sí, ya claro. no era que ahora pues la facilidad del correo electrónico o incluso de enviar la información por WhatsApp o después por fax, pero muy diferente, ¿no? Mucho, muy diferente. Cuando iniciamos allá en Tampico, en el periódico, en el diario, en el diario de Tampico, pues era recibir los faxes. Las fotografías llegaban también poco a poquito y de repente algo fallaba y era esperar una hora para que pasara una foto cuando mandaban de las agencias. Ah, sí, sí, tienes razón. Y aquel ruidito de las impresoras por punto. Sí. Era clásico en una redacción. Sí, el cuarto oscuro, el cuarto del oscuro, revelado. El revelado, Sí. sí. Bueno, el tecleo sí. se sigue escuchando un poquito menos, pero antes, bueno, estas son las laptop, la mayoría escriben, claro. el laptop tiene casi no se percibe, pero aún así, ¿no? Se escucha. Sí. Después, pues, los teclados de las computadoras como quiera, pero también las máquinas de escribir, las eléctricas y sobre todo las mecánicas, ¿no? Sí. Y ese ruidito yo lo recuerdo mucho en el área donde estaban las ponchadoras, que les llamaban, que eran, llegaban las cartas y estaban transcribiendo, ¿no? Estar escribiendo todo eso. Sí, y te tocó trabajar en máquina de escribir, supongo, ¿no? ¿O ya te tocó computadora? No, ya computadoras. Sí, yo me encargaba de hacer los guiones en televisión y bajaba, como era un edificio, el primer edificio de multimedios, pues había sido un cine, el Cine Tampico. Entonces tenía varios niveles, a mero arriba estaban las estaciones de radio, bajabas un nivel y estaban unas oficinas, bajabas otro nivel, estaba el estudio de televisión. Está en el centro, ¿verdad? En el centro donde termina la Avenida Hidalgo, ¿no? Casi ahí donde terminó la Avenida Hidalgo. Y luego en la parte de abajo estaba el periódico. Entonces, y había pues varios laberintos. Era muy cómico andar en ese edificio, muy padre. Pero sí, era subir, bajar. Me permitían allá abajo escribir los guiones, porque cuando inició la televisión, me acuerdo que escribían lo que estaba leyendo el conductor a mano. Era a mano. Y ya yo llego, le digo, oye, pero pues si abajo tenemos computadoras, digo, tenemos porque estoy dentro de la misma empresa, ¿no? Y ya bajaba, escribía, le daba los guiones y ya ahí se fue modernizando todo esto. Pero pues, por ejemplo, en aquel entonces no había los celulares como ahora. Estás en una rueda de prensa y estás escribiendo en el celular, ¿no? No, pues en ese entonces, pues bueno, muchos aplicábamos la de apuntar, ¿no? Estar con el cuaderno, claro, con la libreta y ir tomando algunos apuntes notas para después ya la nota. Digo, con la grabadora, pero ya uno se basaba en los apuntes y luego ya nada más verificábamos aquellas grabadoras grandes, de escuchar para las textuales o para confirmar a alguno con cassette de los datos. Ya después fueron los chiquitos y luego ya empezaron las digitales y ahora pues bueno, ya con el celular ahí ya no batallamos para grabar las entrevistas. Y en este tiempo, Perla,
Pues muchísimas, pero muchísimas coberturas de eventos, de ruedas de prensa, Sí. jornadas electorales, Perla. Yo creo que es el día que más trabajo tenemos, ¿no? En Sí, el porque tienes que periodismo. llegar a las 7 de la mañana a los honores, Oye, en ¿no? una ocasión, Cuando y arrancan. le platicaba a alguien y no me creía, pero en una ocasión, en una jornada electoral, yo personalmente, hice 30 notas, llegué a hacer 30 notas. Yo decía, ¿pero de Sí. dónde? Pues es que siempre sale algo, ¿no? Sí. Empiezas desde las 7 de la mañana, no sabes a qué horas termina, pero es que ya votó fulano en tal casilla, ya fuiste a la otra porque Claro. no han abierto, que ese es clásico, Ujú. y luego ya Sí, te sí, mandan sí. a otra que Todas la las rueda de prensa con los incidencias. notarios, con el tal candidato, con tal Sí, personaje, sí, y sí. luego esperar resultados, pero entre todos siempre hay algo, y ese día tenemos muchísimo trabajo y hacemos muchísimas notas, a veces Muchísimas. no las contamos, pero sí, pues, es que, a ver, una vez dije, ay, son 30 notas en un día. Sí. Y bueno, estás enviando notas para la página web y Sí, tienes sí, que preparar unas más largas para el periódico al día para el otro día, siguiente. con otro enfoque, Con porque otro ya enfoque, lo que claro. hacemos es lo que está ocurriendo en este momento, Ujú. y que incluso dentro de una hora la mandas y en una hora ya esa nota pierde Ya no vigencia, sirve. entonces tiene que ser muy preciso. Sí, claro. Y además durante la jornada te están hablando para pasar algún reporte a algún medio, entonces sí es una jornada muy larga. Y- Pero te tiene que gustar el oficio porque si no, no aguantas. Sí, No aguantas. y luego llega uno, pues obviamente, no sé, ¿qué te puedo decir? 1, 2 de la mañana ya Sí. toca después de estar, no, a las 7 empieza la jornada, pero uno No. está un poquito antes, 6 y Mucho media, antes, sí. y llegas 1:30, 2 de la mañana ya rendido, pero de ese cansancio satisfactorio, ¿no? Sí, por supuesto. Y de repente te habla el editor. Oye, es que a ver, precisame esto, ¿cómo fue? Y tienes que Sí, oye, estar aquí pendiente. dice que, no sé, y le faltó un numerito. Ay, de veras, se me fue 5. Sí. Ok. Sí, Sí. tiene razón, sí, de pronto. Pero bueno, yo creo que es de los temas o de las jornadas más también apasionantes, ¿no? Dentro del periodismo, sobre todo los que cubrimos el tema político, social. Sí. Y bueno, pues otras de las coberturas así fuertes, pues son cuando cubríamos los penales, ¿no? Los Sí. motines. A mí me tocaron varios que estás cubriendo y estás escuchando y que están disparando y todo, también la adrenalina te corre. Sí, y luego dicen, ¿por qué vas? Sí, Porque pues es es mi que chamba. sí es mi chamba. Y además lo atrae a uno, es como un imán, ¿no? Te atrae cuando estás enamorado del oficio. Claro, sí, por supuesto. Si no, pues no aguantas. Es una profesión que no aguantas porque sabes a qué hora sales de tu casa, pero no sabes a qué hora vas a regresar. Y a veces ni siquiera te da chance de comer. Sí, efectivamente. Por eso le dicen que el buen periodista tiene gastritis. Claro, Sí, crónica. Sí, gastritis Y crónica. el alimento clásico del periodista es la coca y el gansito. O sea, la coca, un gansito o galletas Lo de que las ruedas de fue. prensa, de surtido rico. Sí. Sí, porque Sí ponen, y ¿verdad? hay veces que en ese tipo de eventos, sobre todo, por ejemplo, una jornada electoral que a veces no comes o comes mal, entonces vas a una rueda de prensa y si hay de esas suavicremas, no, sí, Claro. porque no sabes el próximo bocado a qué horas va a ¿A qué ser. hora será? En Sí. coberturas de giras también, Ujú, sí, por ahí sí. nos coincidimos en algunas de gobernadores por ahí. Si mal no recuerdo, ¿te acuerdas aquella gira a Aguascalientes y a Zacatecas? Sí. Hace pues, más de 10 años. Ujú. Que también es padre, ¿no? La convivencia con Sí, por los supuesto. compañeros. Sí, porque ya estás en otro momento y de repente, pues sí nos ven a todos juntos en una rueda de prensa o el otro, pero no hay oportunidad de socializar de repente tanto. Sí, efectivamente. Y a veces uno termina tan cansado que, oye, vamos a... No, ya no, Ya muchas no. gracias. Me desconecto, ¿no? Sí. Pero sí, esas sí. coberturas son padres, o cuando te llevan a una inauguración de algo como, no sé, un parque eólico o otra Pues sí, cosa. también por ahí nos tocó cubrir Ahí hemos cuando coincidido. inauguraron aquel de Inguera, me parece. El de la mesa, sí. Sí, muy padre ahí Sí. el recorrido. Sí, porque sales de tu día a día, ¿no? Sí, pues ahora sí que de la rutina, aunque en el periodismo, si bien todo es rutinario, siempre hay algo diferente que Sí, ves, porque claro. no son los mismos temas. Uno puede decir,
Por ejemplo, tú cubres ahora el Congreso del Estado. Yo lo cubrí muchísimo tiempo y me gustaba, creo que es una de las fuentes que más me gustó, Sí. que más disfruté. Esa es herencia de Arturo Rosas. Sí, pues Me Arturo la dejó Rosas. de herencia, Sí, con Arturo Rosas coincidimos Sí. cientos de Ustedes sesiones. másteres ahí Con, en esos temas. Sí, con Arturo Rosas, con Rogelio Rodríguez, con Sí. pues Inés Figueroa también, Felipe Martínez, Sí. Arnoldo, en la Chuy Hernández. Sí, por supuesto. Estábamos ahí en la fuente del Congreso con sesiones maratónicas que no sabías ni siquiera qué horas iban a empezar, porque están una hora y empezaron después. Mucho después. Y ya después se fue regulando mucho los horarios, pero decían, ¿no te aburre? Hubiera una sesión y escuchar a los diputados. Y yo, si vieras que no. O sea, siempre hay algo que sacarle al, sí. al y es tema. interesante sí. estar leyendo las iniciativas de que tratan. que le cambiaron, las letras que no. chiquitas, buscar algo de lo que aprendimos es dónde encontrar las letras chiquitas de cada iniciativa porque realmente ahí es donde está, como decimos nosotros en el periodismo, la nota y realmente yo digo, a mí en lo personal es una de las fuentes que más me gustaron en mi paso como reportero. ¿A ti te está gustando el Congreso realmente? Después de cubrir económicas, después de cubrir gobierno, que lo sigues cubriendo, pero ahora estás un poquito más metida Sí me gusta. Te digo que cada fuente tiene su magia, ¿no? Y pues yo le aprendo mucho a todos ustedes que ya tienen mucho tiempo cubriendo esas fuentes y pues también entender y saber cómo cubrir una nota así, el ir al YETAM y escuchar una sesión allá también, pues saber cómo es padre. Sí, me ha gustado. La verdad es que me gustan todas las fuentes. Donde me pongan, trato de involucrarme mucho para pues hacer lo mejor posible en mi trabajo. Perla, y tú decías estudiar comunicación, pero ya tenías, ¿quiero ser reportera o querías estudiar comunicación nada más y después ir viendo? No, fíjate que cuando yo termino la preparatoria, allá la estudié en Ciudad Madero, yo quería ser educadora. Educadora, Sí. O sea, maestra de maestra. De kinder, porque en mi familia hay maestros de todas las materias que quieras y hay educadoras, ¿no? Pero pues en ese tiempo, en el 86, cierran la carrera de educadora allá, porque ya había muchas educadoras y decidió el gobierno que pues ya no iban a dejar más porque luego batallaban para colocarlas. Entonces, me decían, bueno, ¿qué otra opción? Yo no sé. Entonces, un primo va y me inscribe en comunicación ahí en la UAT. Y yo dije yo, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y me gustó mucho la carrera. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, pues la de reportero mucho más, ¿no? La del periodismo. Sí, es comunicación, estudié ahí comunicación. Y ya acá en Victoria, ya cuando mi hija mayor empezó, estaba terminando la prepa, empecé a estudiar una maestría que fue de Ciencia Política y Administración Pública, y ya más adelante, creo que fue un año después, hice la de comunicación, porque pues sí, la verdad es que me gustó mucho la carrera. Me gusta mucho. ¿Y alguna anécdota que cuentes, ya sea divertida, buena o mala, dentro del periodismo, que es la que más te gusta contar o la que más te ha dejado marcada? Fíjate que a lo mejor no las cuento mucho, pero te comentaba hace rato que para mí el tema de los desaparecidos es algo que me marca mucho. Y pues el acompañar de repente a las buscadoras, no fuimos muy lejos aquí de Victoria, me invitaron, dijeron, ¿vas a ir con nosotros? Dijo, este es un lugar donde hay pues muchos restos. Dijo, puedes describir el lugar, pero no digas a dónde vamos ni nada, ¿no? Entonces fui a ciegas con ellas, pues con peritos y pues en estas jornadas, ¿no?, que se llevan a cabo. Y digo, es una de las que más me ha impactado porque estás en ese lugar perdido, porque llegas al pueblo y de ahí te empiezas a meter brechas y brechas. Llega un punto que no sabes ni por dónde andas, y luego ver e imaginar todo el terror que pudieron vivir las personas que ahí quedaron,
es terrible. O sea, te empapa, lo sientes en la piel, ves el sufrimiento de las mamás, de los hermanos, de la gente que anda buscando, y permea hasta en los funcionarios. Los policías, los soldados, los peritos, los ves que sufren, ¿no? Cuando están sacando y ves pues huesos, restos, incluso nada más con ver, era un campamento, ver el cúmulo de ropa que encuentras ahí y que de repente te encuentras ropas de bebés o de niños, no, eso te marca. Y es cuando entiendes que el periodismo no es solo estar contando qué te dijo un funcionario o estar contando que pues hay un bache o una zanja. Tiene que ser más humano. Entonces, el que me pase a mí todavía esto, a estos años, me da a entender que todavía tengo esa posibilidad y esa sensibilidad de sentir y de ver que lo que tengo que hacer es que mi trabajo sirva para ayudar a alguien. Y de plasmarlo, ¿no? Porque, pues bueno, en un momento dado, pues tratar de ser objetivo. Claro. Le digo yo a mucha gente que lo primero que tenemos que hacer a la hora ya de redactar es guardar las tripas en el cajón del escritorio o en la mochila para poder redactar de una manera objetiva y no dejarse llevar un poquito por el sentimiento, ¿no? Que es también algo complicado. Muy complicado. No solo la cobertura, ¿no? Independientemente del tema, sino llegar, sentarse y ponerse a redactar. Sí, sí es difícil, muy, muy difícil. Y más cuando pues te toca ver situaciones que pues a todas luces ves que son injustas, pues sí es difícil porque siempre te gana. Pero es bueno que uno sienta a lo mejor coraje cuando ves algo que no se hizo bien, o tristeza por el sufrimiento de alguien más, porque quiere decir que todavía somos humanos, que sentimos, que tenemos esa posibilidad de empatizar con otras personas, pero sí, a la hora de escribir tienes que ser muy objetivo. ¿Volverías a ser periodista? Sí, claro. No, mi vida no la cambiaría. Todo lo que he pasado, bueno y malo, me ha dejado una enseñanza y me tiene aquí en donde estoy, ¿no? Ahora pasemos al tema más, para conocer un poquito más a Perla. ¿Tu comida favorita? La milanesa. La milanesa. Sí. ¿Tu bebida favorita? Yo creo que la agüita de sabor. La agüita de sabor, agua de sabor, frutita, ¿no? De fruta, sí. ¿Algún libro favorito en particular, así que digas, este libro o estos libros, ¿verdad? Porque de pronto no puede haber uno, pueden haber hasta 10. Sí. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Sí. Coincidimos en eso, también es uno de mis libros favoritos, de García Márquez. ¿Película favorita? No tengo una. Fíjate que, bueno, cierto, platicaba con Óscar hace días que tiene años que no voy al cine. ¿En serio? Sí. Como que ya me aficioné a verlas. Pero como que quiero ver lo mismo. Pero no es lo mismo. O sea, no sé, yo también sí las veo, obviamente en las plataformas y todo, pero a veces las veo en el cine y luego ya las analizo si tú quieres o veo detalles ya cuando pasan a las plataformas, pero sí, el cine como quiera es... Claro. Si bien yo en lo particular no soy cinéfilo de ir cada 8 días o cada determinado tiempo, sí me gusta ir mucho al cine, a mí me gusta mucho el cine mexicano sobre todo. Y verlo ahí y tragar palomitas, así, las palomitas del cine como que son diferentes. Sí, yo en Tampico sí iba mucho al cine, yo creo que una vez por semana, pero no, haciendo cuentas desde que llegué aquí fue menos y no, ya tiene, yo creo que sí, 2, 3 años que no voy al cine. ¿Quiénes son tus mejores amigos dentro del periodismo? Pues hay varios, creo que he hecho un círculo muy padre con varios amigos y amigas. Pues obviamente desde que llegué aquí conocí a Óscar, pues nos hicimos grandes amigos. Yo creo que fue de las primeras personas que yo cuando llegué aquí conocí, pero también Lupita Domínguez, Italia Soler, Hazel, que bueno, ahorita ya anda un poco en medios, pero pues ya anda más en oficinas.
Daisy Herrera, con Daisy. quien colaboro también. ¿Quién más? No, hay varias personas que pues las llevo siempre en mi corazón, que las veo y que de repente pues no coincidimos mucho, pero Pati Azuara, pero que pues las valoro. Lili, coincidimos mucho ahí en el Congreso o de repente en la calle, nos vemos a lo mejor poco, pero pues son personas a las que yo quiero mucho. Pues bueno, un mensaje final que le quiero dar sobre todo a las nuevas generaciones de periodistas. Pues que no dejen de soñar, que no dejen de prepararse y que es importante, lo estamos viviendo, ayer lo comentaba con Daisy, ¿no? En estos tiempos de la posverdad, en que de repente algo que se dice puede convertirse o pretende convertirse en verdad, pues no permitirlo, ¿no? O sea, tenemos que verificar 1, 2, 3 veces, cuantas veces sea necesario contrastar. No es lo más importante salir primero con una nota, sino pues decir las cosas bien y verificadas. Okay, pues bueno, es Perla Reséndez, una colega más que dentro del periodismo aquí en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias, Perla. Fue un placer. Gracias, haber Mauricio. platicado contigo y que Gracias. hayas venido a este estudio. Muchas gracias. Gracias y que hayas venido a visitar colegas. Gracias y nos vemos en la próxima.